Me fui a Estados Unidos para conseguir dinero para mi abuela. Cuando volví descubrí que lo había usado para pagar las deudas de mi tío. Me fui de casa a los 20 años con una mezcla de esperanza y miedo. Mi abuela siempre decía que yo tenía una fortaleza que ella nunca tuvo, y tal vez eso me impulsó a tomar la decisión de dejar mi pequeño pueblo en México y probar suerte en Estados Unidos. No fue fácil, dejar a mi abuela fue lo más doloroso, pero lo hice por ella. Toda mi infancia la vi trabajar incansablemente, cosiendo para los vecinos, vendiendo lo que podía y cuidando de mí y de mis primos mientras mis padres estaban ausentes. Yo quería retribuirle todo lo que ella nos dio. Durante 5 años trabajé en todo lo que pude, limpiando casas, cuidando niños, y hasta turnos nocturnos en un restaurante. Cada centavo que ganaba lo dividía entre mis propios gastos y el dinero que enviaba a mi abuela. Mi idea siempre fue clara, quería que ella viviera con más comodidad. Su casa estaba vieja y llena de goteras. Siempre decía que no importaba, que las cosas estaban bien, pero yo sabía que merecía más. El único problema en todo esto era mi tío. Él era, complicado, por decirlo de alguna manera. La oveja negra de la familia, alguien que nunca mantuvo un trabajo estable y siempre parecía tener una excusa para no hacerlo. Mientras yo crecía, recuerdo haberlo visto pedirle dinero a mi abuela casi cada semana, a veces con pretextos ridículos, como que necesitaba reparar su moto o que iba a invertir en un negocio que nunca se materializaba. Mi abuela siempre decía que era su hijo y que no podía negarse. Su amor de madre era, al mismo tiempo, su virtud y su mayor debilidad. Cuando llegué a Estados Unidos, le prometí a mi abuela que todo iba a cambiar. Le dije que no se preocupara, que yo iba a asegurarme de que tuviera una casa digna, que no tuviera que preocuparse por sus medicamentos y que pudiera, por fin, descansar un poco. Ella lloró al teléfono la primera vez que le mandé dinero, agradeciéndome con una voz que todavía escucho en mi cabeza. Sin embargo, lo que no sabía en ese momento era que mientras yo trabajaba para darle una vida mejor, alguien más estaba trabajando para aprovecharse de su bondad. Y cuando volví a casa después de 5 años, llena de ilusiones y con la esperanza de ver a mi abuela finalmente disfrutar de todo lo que había enviado, encontré una realidad que no podía haber imaginado. Actualización 1. Volver a casa después de 5 años fue una mezcla de emociones. En mi mente, había idealizado el momento, llegar, abrazar a mi abuela, y verla disfrutar finalmente del fruto de mi trabajo. En el avión, repasé cientos de veces cómo sería ese reencuentro, hasta el detalle más pequeño. Imaginé su sonrisa al verme llegar con regalos y cómo me mostraría las mejoras en la casa, las cosas que siempre había querido pero que nunca pudo permitirse. El día que llegué, sentí una extraña nostalgia al bajar del autobús en mi pueblo. Todo parecía igual, los mismos puestos en la plaza, las mismas calles polvorientas. Pero cuando llegué a la casa de mi abuela, algo se sintió fuera de lugar. La casa estaba exactamente como la recordaba, y eso fue lo primero que me molestó. Las paredes seguían descascaradas, las goteras en el techo no habían desaparecido, y el pequeño patio trasero estaba más descuidado que nunca. Había imaginado que las cosas serían distintas, que al menos habría algún signo de mejora. Traté de no darle demasiada importancia en ese momento. Me dije a mí misma que quizá mi abuela no había querido gastar en eso y que habría usado el dinero en otras cosas más necesarias. Cuando entré, mi abuela estaba sentada en su silla de siempre, tejiendo. Su rostro se iluminó al verme, y por un momento olvidé mis dudas. Me abrazó tan fuerte que casi me hizo llorar. Me repitió una y otra vez cuánto me había extrañado, y yo intenté concentrarme en ese momento, en esa calidez. Sin embargo, a medida que avanzaron los días, comencé a notar más cosas que no cuadraban. Mi abuela no mencionaba nada sobre el dinero que le envié, ni sobre en qué lo había usado. Si yo sacaba el tema, cambiaba rápidamente de conversación o me decía que no me preocupara, que lo importante era que yo estaba de vuelta. Lo que más me llamó la atención fue mi tío. Siempre había sido alguien que vivía al límite, pero ahora parecía estar mucho más cómodo. Lo vi varias veces conduciendo un auto que definitivamente no podía permitirse antes. Incluso lo escuché decirle a un vecino que estaba pensando en abrir un negocio. La primera vez que lo vi después de mi regreso, llegó a la casa de mi abuela con una bolsa llena de cervezas y se instaló en el sillón como si fuera dueño del lugar. Apenas me saludó,
como si no le importara que hubiera estado años fuera. Había algo en su actitud que me molestaba profundamente, una mezcla de arrogancia y despreocupación que no podía ignorar. No pasó mucho tiempo antes de que una vecina, doña Elvira, me hiciera un comentario que terminó de encender mis alarmas. Me detuvo en la calle para preguntarme si era verdad que mi tío había saldado todas sus deudas. Yo me quedé helada, no sabía nada al respecto. Fingí que estaba enterada y respondí que sí, pero esa conversación no me dejó tranquila. Esa noche, mientras mi abuela dormía, me quedé en la sala repasando todas las piezas del rompecabezas. Las dudas empezaban a ser más grandes que las respuestas, y algo dentro de mí me decía que no estaba preparada para lo que iba a descubrir. Actualización 2. No pude ignorar la inquietud que se instaló en mí después de esa conversación con doña Elvira. La posibilidad de que algo estuviera pasando con el dinero que envié era una idea que no quería aceptar, pero al mismo tiempo, no podía dejar de pensar en los cambios que había notado en mi tío. Su actitud, su nuevo auto, su aparente tranquilidad, todo encajaba de una forma que no me gustaba. Decidí que necesitaba respuestas, y la única persona que podía dármelas era mi abuela. La confronté al día siguiente, con calma al principio. Le pregunté si había usado el dinero que envié para saldar alguna deuda o si había ayudado a alguien más con él. Al principio, evitó mirarme a los ojos y comenzó a darme respuestas vagas, que había usado parte para la comida, otra parte para unos medicamentos, y que había guardado algo para emergencias. Sin embargo, su nerviosismo era evidente. Nunca había sido una buena mentirosa, y esa fue la primera señal de que algo no estaba bien. Insistí, esta vez más firme. Le recordé todo lo que le había dicho por teléfono durante esos años, que ese dinero era para ella, para mejorar su casa, para que tuviera lo que siempre quiso. Cuando mencioné esto último, se quebró. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, y de repente lo soltó todo. Sí, había usado el dinero, pero no en lo que yo esperaba. La mayor parte de lo que le envié durante esos años se había ido en pagar las deudas de mi tío. Él le había pedido ayuda porque estaba metido en problemas con prestamistas, y según ella, tenía miedo de que algo malo le pasara si no saldaba lo que debía. Me quedé en shock. No podía creer lo que estaba escuchando. Mientras yo trabajaba día y noche para que mi abuela pudiera tener una vida mejor, mi tío había estado drenando todo lo que envié para solucionar problemas que él mismo se buscó. Lo peor de todo fue la forma en que mi abuela justificó lo que hizo. Me miró con una expresión de culpa y tristeza y dijo, es mi hijo. ¿Qué podía hacer? No podía dejarlo así. Fue en ese momento cuando me di cuenta de lo profundo que era su amor por él, un amor que siempre fue más fuerte que cualquier lógica o sentido común. Mi abuela no lo hizo con malicia, estaba claro que creyó que estaba haciendo lo correcto. Pero eso no cambiaba lo que sentía. Me sentí traicionada, no por ella, sino por el hecho de que mi tío había sido lo suficientemente descarado para aprovecharse de su bondad y, en consecuencia, de mi sacrificio. Después de esa conversación, no pude dormir. Me quedé despierta toda la noche, tratando de asimilarlo todo. Pensé en todas las veces que mi abuela me había dicho por teléfono que no me preocupara, que estaba usando el dinero para cosas importantes. Pensé en las veces que llegué al límite, física y mentalmente, para poder enviarle más. Y todo ese esfuerzo se había ido al bolsillo de alguien que no se lo merecía. A la mañana siguiente, mientras mi tío desayunaba en la casa como si no tuviera un solo problema en el mundo, decidí que no podía dejarlo pasar. Esto no era algo que podía resolverse con una conversación tranquila. Era evidente que mi tío no tenía ningún remordimiento, y que si nadie hacía algo, seguiría aprovechándose de la situación. Sabía que no podía hacerlo sola, así que me propuse tomar cartas en el asunto. Pero primero, necesitaba apoyo, y sabía exactamente dónde buscarlo. Actualización 3. Decidí que esta situación no podía resolverse únicamente entre mi abuela, mi tío y yo. Había algo profundamente injusto en todo lo que había pasado, y lo peor era que, si nadie hacía nada, probablemente volvería a ocurrir. Mi abuela lo había permitido, pero no era la única responsable. Mi tío había manipulado su amor de madre para salirse con la suya, y esa era una línea que yo no estaba dispuesta a dejar que cruzara otra vez. Mi abuela tiene varios hijos, incluyendo a mi madre,
pero ella no estaba en el panorama desde hacía años. Se fue cuando yo era niña, y aunque intenté mantener contacto con ella durante un tiempo, siempre parecía más interesada en su nueva vida que en nosotras. Por eso, sabía que convocar una reunión familiar no incluiría a mi mamá, pero sí a los demás hermanos de mi tío, mis 2 tías mayores y mi tío menor. Primero hablé con ellas individualmente. Las llamé una por una para explicarles lo que había pasado, desde cómo envié dinero durante años para que mi abuela pudiera vivir mejor hasta cómo mi tío lo usó para pagar sus deudas sin que yo supiera. Fue difícil porque, aunque ellas también estaban molestas, no querían culpar demasiado a mi abuela. Entendían que su amor de madre era ciego, y aunque eso no justificaba lo que hizo, complicaba la forma en que podían abordar el tema. Mi tío menor fue el más directo. Me dijo que no le sorprendía en absoluto lo que había pasado, porque conocía perfectamente a nuestro tío mayor. Me contó que esta no era la primera vez que hacía algo así. Al parecer, años atrás, también había pedido dinero prestado a una de mis tías para invertir en un negocio que nunca existió, pero como la cantidad no era tan grande, la familia había decidido ignorarlo. Esta vez, sin embargo, las cosas eran diferentes. El dinero que yo envié no era algo que pudiera descartarse tan fácilmente, especialmente porque no era dinero de sobra, era el producto de años de sacrificio. Convocamos una reunión en la casa de mi abuela, aprovechando que mi tío no estaría ese día. Quería que pudiéramos hablar abiertamente antes de enfrentarlo directamente. Nos sentamos en la pequeña sala, y mientras yo les contaba con detalle lo que había pasado, las emociones comenzaron a brotar. Mis tías lloraron, no solo por el hecho de que mi abuela había permitido esto, sino porque veían como todo mi esfuerzo había sido desperdiciado. Hubo momentos de tensión. Una de mis tías, la mayor, trató de justificar lo que había hecho mi abuela, diciendo que quizá ella no había tenido otra opción. Pero cuando le expliqué que mi tío no estaba en peligro real, sino que simplemente no quería enfrentar las consecuencias de sus propios actos, su tono cambió. Todos estuvieron de acuerdo en que algo tenía que hacerse. Mi tío no podía seguir aprovechándose de la bondad de mi abuela, y esta situación debía terminar. Sin embargo, mientras discutíamos qué hacer, me di cuenta de que sus ideas eran demasiado suaves para lo que yo sentía. Hablar con él, exigirle que devolviera el dinero, incluso amenazar con cortarle cualquier ayuda, nada de eso me parecía suficiente. Mi tío había cruzado una línea que yo no estaba dispuesta a perdonarle, y aunque agradecí el apoyo de mis tías y mi tío menor, sabía que esta era una batalla que tenía que pelear a mi manera. Cuando la reunión terminó, ya tenía un plan en mente. No se los conté a ellos porque sabía que intentarían detenerme. Me dijeron que me apoyaban, pero insistieron en que cualquier acción debía ser en conjunto y sin causar un conflicto mayor. Yo asentí para tranquilizarlos, pero por dentro ya había decidido que no iba a limitarme a hablar con mi tío. Si él había jugado sucio, yo también lo haría. Ahora, solo quedaba esperar el momento perfecto para actuar. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que, esta vez, él no iba a salirse con la suya. Actualización 4. La reunión con mis tías y mi tío menor me había dado la certeza de que no estaba sola en esto. Sin embargo, también me dejó claro que mi idea de justicia era mucho más contundente que la de ellos. Ellos querían enfrentarlo con palabras, exigirle que se responsabilizara, pero yo sabía que eso no funcionaría. Mi tío era el tipo de persona que no se detenía por amenazas o conversaciones. Si quería que esto cambiara, tendría que golpearlo donde más le doliera, su orgullo y su bolsillo. Mi tío siempre había sido alguien grotesco en todo el sentido de la palabra. Se presentaba como un hombre trabajador y dedicado, pero la realidad era que dependía de los demás para sobrevivir. Sus empleos eran más fachada que otra cosa. Siempre estaba entre trabajos o en algún negocio que nunca terminaba de despegar. Vivía en casa de mi abuela, comía gratis, y a pesar de eso, siempre encontraba la forma de pedirle más. Si había algo constante en su vida, era su obsesión por aparentar éxito. Decidí usar eso en su contra. Comencé a recolectar información sobre él, algo que fue más fácil de lo que imaginé. Mi tío era descuidado y confiado, y no le importaba que otros supieran de sus deudas o de sus negocios. Había hablado con suficiente gente en el pueblo como para saber que le debía dinero a varias personas, no solo a los prestamistas.
También tenía la costumbre de pedir favores con la promesa de devolverlos, algo que, por supuesto, nunca hacía. Lo que más llamó mi atención fue un rumor que escuché de un vecino de mi abuela. Según él, mi tío estaba involucrado en una especie de inversión fraudulenta. Al parecer, había convencido a algunos conocidos de que pusieran dinero en un proyecto que prometía grandes retornos. Cuando escuché esto, casi no pude contener mi risa amarga. Era típico de él, aprovecharse de la ingenuidad de los demás para llenarse los bolsillos. Decidí confirmar la historia antes de actuar. Le pedí a un amigo de confianza que hablara con algunas de las personas involucradas y que averiguara todo lo que pudiera. Lo que descubrimos fue incluso peor de lo que imaginé. Mi tío no solo había tomado dinero de esas personas, sino que también había falsificado documentos para hacer parecer que el proyecto era legítimo. Este era el tipo de información que necesitaba. Si mi tío iba a jugar sucio, yo no tenía ningún problema en hundirlo con sus propios actos. Pasé días planeando cada detalle de mi venganza, asegurándome de que nada pudiera salir mal. No quería que esto se tratara solo de exponerlo, quería que sintiera las consecuencias de sus acciones de la misma manera en que yo había sentido el peso de su traición. Decidí actuar de manera discreta pero efectiva. Primero, recopilé todas las pruebas que pude, grabaciones de testimonios, copias de documentos falsificados y cualquier otra cosa que pudiera demostrar lo que estaba haciendo. Luego, me aseguré de que estas pruebas llegaran a las personas correctas. No solo hablé con las personas a las que había estafado, sino también con los prestamistas a los que debía dinero. Sabía que, una vez que todos supieran la verdad, mi tío estaría en serios problemas. La primera señal de que mi plan estaba funcionando llegó unas semanas después. Un día, mientras estaba en casa de mi abuela, escuché a mi tío gritando por teléfono. Estaba claro que alguien lo estaba confrontando, probablemente uno de los estafados. Su tono pasó de arrogante a desesperado en cuestión de minutos, y no pude evitar sonreír al escucharlo. Las cosas se intensificaron rápidamente. Algunos de los prestamistas comenzaron a aparecer en la casa de mi abuela, exigiendo que mi tío les pagara lo que les debía. Mi abuela, por supuesto, intentó mediar, pero esta vez no pudo hacer mucho. Yo me aseguré de que todos supieran que ella no tenía nada que ver con las estafas de mi tío, pero dejé claro que él era el único responsable. Lo mejor de todo fue que, al final, mi tío ni siquiera sospechó de mí. Estaba tan ocupado tratando de apagar incendios por todos lados que nunca se dio cuenta de que yo había sido la que había iniciado todo. Cada día que pasaba, veía como su fachada se desmoronaba más y más, y no pude evitar sentir una satisfacción profunda al verlo finalmente enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. Pero esto era solo el comienzo. Tenía algo más planeado, algo que aseguraría que mi tío nunca pudiera volver a aprovecharse de nadie más. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesta a llegar hasta el final. Después de todo, esta vez, la justicia no se iba a quedar a medias. Actualización 5. A pesar de todo lo que había hecho hasta ese momento, sentía que aún no era suficiente. Mi tío estaba enfrentando las consecuencias de sus actos, pero había algo que me seguía inquietando, la sensación de que aún tenía espacio para encontrar una salida. Conocía su capacidad para manipular a otros, para torcer las cosas a su favor. No quería que esta historia terminara con él recuperándose como si nada hubiera pasado, usando a mi abuela o a alguien más para volver a su zona de confort. No podía permitirlo. Decidí que era hora de dar el golpe final, una acción que no solo cerrara este capítulo, sino que lo dejara completamente expuesto y sin posibilidad de redimirse ante la familia o el pueblo. Sabía que para lograrlo, tendría que ser implacable. Empecé investigando su historial de deudas y fraudes con más profundidad. Aunque había utilizado las pruebas de sus actividades fraudulentas para activar a los prestamistas y a las personas que había estafado, había otro aspecto que aún no había explorado, los recursos legales. Revisé las leyes locales y busqué la forma de presentar una denuncia formal que pudiera incriminarlo. Esto no era solo un capricho. Si mi tío había falsificado documentos para convencer a otros de invertir en sus supuestos negocios, eso podía considerarse fraude. Un delito que no quedaría impune si se manejaba correctamente. Hablar con un abogado fue el siguiente paso. Quería asegurarme de que la denuncia que iba a presentar tuviera suficiente respaldo. Le mostré todo lo que había recopilado, contratos falsificados,
grabaciones de testimonios y hasta mensajes en los que mi tío admitía, sin darse cuenta, que no tenía la intención de devolver el dinero que había tomado. El abogado me aseguró que tenía un caso sólido. Con esa seguridad, procedí a presentar la denuncia. Mientras el proceso legal avanzaba, decidí acelerar las cosas desde otro ángulo. Mi tío siempre había tenido un ego enorme y, a pesar de todo lo que estaba pasando, seguía intentando mantener una imagen de éxito. Usé las redes sociales para exponerlo. Con cuentas anónimas, compartí fragmentos de los testimonios y documentos que había recopilado, asegurándome de que la información llegara a las personas correctas en el pueblo. No fue necesario decir mucho. La gente comenzó a hablar por sí sola. Los rumores sobre sus deudas y estafas se expandieron rápidamente, y pronto mi tío se convirtió en el centro de todas las conversaciones. No podía dar un paso fuera de la casa sin sentir las miradas de desprecio de los vecinos. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando un oficial de policía llegó a la casa de mi abuela con una citación para que mi tío se presentara a declarar. La expresión en su rostro en ese momento fue algo que nunca olvidaré. Pasó de la arrogancia habitual a un miedo palpable. Intentó defenderse, diciendo que todo era un malentendido, pero nadie le creyó. Mi abuela, por su parte, estaba devastada. Aunque seguía defendiendo a mi tío de alguna manera, no podía negar que todo lo que estaba pasando era consecuencia de sus propias decisiones. Me aseguré de consolarla tanto como pude, pero también fui clara con ella. Esta era la única forma de asegurarnos de que mi tío no volviera a aprovecharse de nadie más. El proceso legal tomó tiempo, pero al final, mi tío fue encontrado culpable de fraude. Aunque no fue una sentencia larga, fue suficiente para destruir lo poco que quedaba de su reputación. Los prestamistas y las personas que había estafado comenzaron a recuperar algo de su dinero gracias a la liquidación de sus pocos bienes. Irónicamente, mi tío terminó dependiendo aún más de mi abuela, pero esta vez bajo la estricta vigilancia del resto de la familia. ¿Fue fácil tomar estas decisiones? No. En muchos momentos dudé de mí misma, especialmente al ver el dolor de mi abuela. Pero al final, su amor de madre no podía seguir siendo una excusa para permitir que alguien tan egoísta y manipulador como mi tío siguiera lastimando a los demás. Hoy, miro hacia atrás y sé que hice lo correcto. Mi abuela sigue siendo una mujer dulce, aunque ahora mucho más cautelosa. Mis tías y mi tío menor se han mantenido unidos para protegerla, y yo sigo trabajando para asegurarme de que tenga una vida digna. En cuanto a mi tío, no sé si alguna vez cambiará, pero eso ya no me preocupa. Lo importante es que, al menos esta vez, no logró salirse con la suya. Esta experiencia me enseñó que, a veces, incluso las personas más cercanas a ti pueden traicionarte, y que está bien tomar medidas drásticas para proteger lo que es justo. No fue solo una lección para él, sino también para toda nuestra familia.